compartir con ustedes esta mañana del jueves 16 de octubre del año 2014. Estamos en Acción Popular. Estamos encantados de recibirles a ustedes y de que ustedes nos reciban en sus hogares en este su programa. Le damos las gracias a toda la gente que nos escribe, a doña Alicia y a su hijo Carlos. Vuelvo a darle las gracias por esos mensajes y por todo lo que hacen con sus oraciones y su plegaria para que hagamos lo que podemos cada día aquí y lo que debemos también. Miren cómo se juega en la opinión pública con la sociedad dominicana desde la política. El titular principal del periódico Nuevo Diario de hoy, esa es la reseña, el titular principal. Canciller define prioridades del país. Se busca reformular política exterior. Entonces, en el pequeño, Albert, acércame el pequeño, que es lo que me interesa del comentario, lo que está debajo. No es la cara, no me interesa. Haití y República Dominicana están hablando de comercio, derechos humanos y diplomacia. Eso es lo que dice el periódico. Que Haití y República Dominicana están hablando de comercio, diplomacia y derechos humanos. Miren lo único que se trató en el encuentro con el canciller haitiano, el señor Brutus. Aquí lo recoge Diario Libre en primera plana de hoy. Aquí, ahí habla. Haití pediría siga plan de regularización. ¿Qué está buscando Haití? Una prórroga. Una prórroga. Yo tuve la gracia, la suerte de ver las declaraciones del canciller haitiano, de oír las preguntas que le formularon los periodistas dominicanos y las respuestas que dio el canciller haitiano en francés. Tuve el gusto, la dicha de oír las declaraciones del canciller haitiano. Todo lo referente a comercio, todo lo referente a diplomacia, todo lo referente a derechos humanos, lo resumió el canciller diciendo que hay que esperar que Haití tenga las condiciones estructurales para hablar de acuerdo de libre comercio con Haití, que eso le tomará de 2 a 3 años, crear las infraestructuras en Haití para que haya un acuerdo de libre comercio con Haití. Todas las respuestas las oí. Y lo único que se concentró el canciller haitiano fue en buscar una prórroga para documentar a sus ciudadanos. Y dijo en francés que a ellos les tomará de 1 a 2 años poder tener los mecanismos, los instrumentos democráticos, institucionales en Haití para poder tener la documentación a tiempo de sus ciudadanos. ¿Están entendiendo? Y aquí el canciller manda una nota a los medios de comunicación diciendo lo que no se habló, lo que no se acordó, simplemente para jugar a la seducción, para jugar a la manipulación de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Haití impone de este lado las reglas de juego. No estamos opuestos a que se prorrogue el plazo, no estamos contrario a eso. Lo que sí estamos criticando es la actitud del Estado dominicano frente al Estado haitiano. Eso es lo que estamos criticando. ¿Dónde está la agenda nuestra con Haití? ¿Dónde están los intereses nuestros con Haití? Ayer les decía
que el canciller hablaba de encargarse personalmente de sus relaciones diplomáticas o políticas con Haití. Y decía que era un absurdo, que no tenía ninguna agenda. ¿Por qué no se habló de este hecho importante? Consejo de la ONU reduce el número de cascos azules que patrullan Haití. ¿Qué representa para nosotros eso? Que la ONU esté reduciendo el número de soldados que tiene en su misión de reconstrucción democrática en Haití. ¿Por qué no se tocó ese tema? ¿Qué control tenemos nosotros sobre esa reducción? ¿Dónde estamos nosotros ahí en la ONU cuando la ONU toma esa decisión? ¿Dónde están nuestros embajadores para apelar decisiones como esta? Porque nos perjudican. Porque mientras menos soldados hay en Haití, mucho más riesgos de inseguridad tenemos, no solo a nivel de derechos humanos, ni a nivel comercial, sino a nivel de migración. Si ya tenemos bastante con lo que hacen las autoridades nuestras en Haití para fomentar la inmigración de haitianos hacia República Dominicana, si ya tenemos bastante con eso, ¿qué pasará ahora que hay menos vigilancia en Haití? ¿Qué pasará? ¿Por qué no se tocó el tema de las interferencias que le preocupa al Senado de la República y no interpela al canciller, no interpela a Gedeón Santos, pero le preocupa las interferencias telefónicas y las interferencias de las emisoras de televisión y de radio de Haití, sobre todo la franja fronteriza, como lo dice el Senado? ¿Por qué no se habló de eso? ¿Por qué no se habló de eso? Eso es el periódico de hoy. Eso es lo que está vigente. Y entonces se quiere embaucar a la sociedad dominicana desde la Cancillería. Decirle al país lo que no es. Decirle al país lo que no es. Mentirle al país. Manipular las informaciones. Para que aquí se crea que se está haciendo algo importante. Cuando la pauta política de este país en sus relaciones con Haití la está determinando. ¿Quién? Haití. Haití viene aquí, hace lo que quiere y dice lo que quiere y no se compromete con nada. Pide que se prorrogue el plazo de la regularización de haitianos aquí en el país. Pero ¿qué aporta? ¿En qué se compromete con nosotros? Quiere que le den más plazo, pero ¿cuál es su compromiso? ¿De qué tamaño es el plazo? Mira, yo no puedo completar ahora los documentos de mis nacionales, pero ¿cuánto tiempo tú tomas para eso? Vamos a hacer un acuerdo, suponiendo que fuera una deuda, un acuerdo de pago. No te puedo pagar ahora, pero dime cuándo y cómo me vas a pagar. Eso es lo que debe ser un Estado. Si te vamos a prorrogar el plazo para que documentes a tu población. Pero ese plazo tiene un límite, que lo pongo yo en mi país. Que lo pongo yo en mi país. No lo pones tú. Tú no me puedes poner el plazo que tú quieres para cumplirme a mí. Porque yo he hecho mi deber. Yo he hecho lo que me corresponde en mi país. Y lo advertimos que eso pasaría. Y lo estamos viendo. Y todavía está pasando. Y no hay correctivos en el Estado Dominicano. No hay decisiones. Un Estado que me está sometiendo en Estados Unidos, objetando, oponiéndose a lo que estoy haciendo. Me somete, me acusa ese mismo Estado, ese mismo canciller, me acusa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violación. Y viene aquí a pedirme un plazo, porque no me puede cumplir con la documentación, que es lo básico. Y se lo voy a aceptar así, tranquilamente. Y voy a decir a mi país otra cosa, en adición. Voy a mentir a mi país, voy a mandar una nota de prensa a la prensa dominicana,
para que salgan los periódicos lo que yo quiero. La irresponsabilidad mía, mi falta de compromiso con mi país. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo que tiene Haití para documentar? Porque dijo en febrero de este año que traería módulos para instalarlos aquí para documentar a sus nacionales. En febrero, vamos por octubre, estamos en el mes 10. Llevamos 8 meses esperando que se instalen los módulos. Cambia su oficina a Herrera, a la calle Juan Vallenilla. Vayan a ver el desastre y las quejas de los propios haitianos con las dificultades que tienen para recibir sus documentos. Vayan. Y viene y pide prórroga y dice cómo va a cumplir. No aparece un Estado que le imponga reglas al Estado haitiano, que le obligue, que le comprometa con su deber. Un Estado que pone al caricón, pone al mundo entero en contra de nosotros, pone al mundo entero en contra de nosotros por la sentencia. Se crean los mecanismos, los instrumentos democráticos para facilitar la sentencia y aún así es imposible que cumpla con su deber. Y nos sigue llevando a cortes internacionales. Y le aceptamos que venga a este país y nos diga cómo nos va a cumplir. Después que nosotros, con nuestras instituciones, nos sacrificamos y cumplimos. Y estamos gastando $1.000 millones de pesos para cumplir con Haití. Y no somos capaces de exigir a este Estado que cumpla con su deber. ¿Qué es lo que hace la política? Un político verdadero no se arrodilla, pero entendemos, sabemos por qué ese cancillerito, que está ahí, ese canciller de alcoba, de cuitas presidenciales, está ahí. Sabemos por qué. Sabemos por qué. Por la medianía del presidente que tenemos. O sea, unos segundos para cambiar de tema. Monseñor Agripino Núñez Collado y mucha gente que en este país opina por prejuicio están muy entusiasmados. Ese es el periódico Nuevo Diario de hoy. Miren lo que dice Monseñor Agripino Núñez Collado. Núñez Collado dice, confía en que sectores lograrán pacto eléctrico. Todo el mundo está muy entusiasmado con el pacto eléctrico. Nosotros solamente, porque a veces la propia ironía de la vida, la propia, diría yo, causalidad, le regala al ser humano unas imágenes que ni pedidas, que ni a la carta. Son platos, nos sirven un menú de primerísima calidad para lo que hacemos aquí. Este es el periódico Hoy de ayer. Ahí están Tony Isa Conde, el señor Villamán lo excluyo de ahí, el señor Villamán, el que le sigue, el que está a la derecha de Temo Montaz, lo excluyo. Temo Montaz y Agripino Núñez Collado. Saco al señor Villamán, el esposo de Alejandra Liliana, la vicecanciller. Ese señor no tiene nada que ver con lo que voy a decir. Por ahí están Antonio Isa Conde, está Temístocles Montaz y Agripino Núñez Collado. Los mismos que crearon el problema eléctrico que tenemos desde el año 98. Miren qué ironía histórica.
En el año 98, esas mismas gentes que están ahí, Agripino Núñez Collado, Antonio Isa Conde y Temito Premontaz, fueron los paladines de la capitalización del sistema eléctrico dominicano. Esa gente que está ahí fueron quienes nos vendieron la maravilla de la privatización del sistema eléctrico, el mantra, el milagro de la reestructuración del comercio eléctrico en la República Dominicana. Y hoy, como cosa del destino, como una zancadilla del azar del destino, como una trampa del destino, nos toca oír a la misma gente que nos jodió, y perdonen el término, que nos azaró, y perdonen el término, en el año 98, azararnos hoy con otro pacto eléctrico. A estos tres desgraciados, porque no le cabe otro calificativo, a estos tres desgraciados, en el mismo lugar, los mismos tres, les toca volver a hablarnos de pacto eléctrico. Y todavía hoy, a pesar de que llevamos 2 años hablando de pacto eléctrico, nadie conoce las cláusulas que llevan ese pacto eléctrico. El presidente emite un decreto para un pacto eléctrico a 6 meses, con un plazo fatal, a 6 meses. Igual que como emitió un decreto pidiendo una reforma al sector laboral, al código laboral, hace un año, para 3 meses, para 90 días, y creó una comisión. ¿Dónde está la reforma al código laboral? Pacto tributario. ¿Qué tiempo estamos hablando del pacto fiscal? ¿Qué tiempo llevamos hablando de pacto fiscal? 27 meses. 27 meses hablando de pacto fiscal, de pacto eléctrico y de pacto para código laboral. ¿Dónde está la solución política? ¿Dónde está la política aquí en el pacto eléctrico? ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Qué es lo que vamos a pactar? Esta no es una operación de Danilo Medina. Esta no es una operación de Agripino Núñez, ni de Temo Montaz, ni de Tony Conde, ni de los generadores. Es el patrimonio de la República Dominicana con lo que ustedes van a bregar. Y entiendo que nos mereceríamos, cuando menos, conocer qué diablo van ustedes a pactar ahora. ¿Qué van a pactar ahora? ¿Qué? Cuando ustedes en el año 98 hablaron primores, y los primores se han reducido a una desgracia nacional, y grandes ventajas, grandes ganancias para grupos ligados a ustedes, Agripino, para sus pupilos, los ladrones que usted tiene como pupilos, los ladrones que usted metió junto con Leonel Fernández, con Temo Montaz y con Antonio Conde. Todo eso que todavía hoy se están robando $40 millones cada mes en facturación eléctrica. Gente que se ha llevado del país, que ha transferido del país más de 7.000, 8.000 millones de dólares, robados a la República Dominicana. Robados a la República Dominicana con el consenso, el apoyo y la contumacia de Agripino Núñez Collado. Y nos vienen a hablar hoy de pacto eléctrico. Y hablarnos de 6 meses. Sin que esta nación, que es la dueña de todo, sin que esta nación, que es la dueña de todo, sepa qué se va a hacer con su patrimonio. Sin que esta nación, que es la dueña de todo, sepa qué se va a hacer con su patrimonio. Todavía hoy, del 98 al 2014, 16 años después, nosotros no sabemos en cuánto está el patrimonio de la República Dominicana en el negocio eléctrico. Todavía hoy no sabemos cuánto era el patrimonio de la República Dominicana a nivel de infraestructura. ¿Cuánto era eso? Todavía hoy, 16 años después.
Y estos ladrones vienen hablando a nosotros hoy de un pacto eléctrico y que todo el mundo está entusiasmado con esto. Un maldito fraude. Un maldito fraude de ley. Un monopolio instalado desde la cuna política de la República Dominicana. Un monopolio. Es lo que tenemos. Ustedes tendrán capacidad para frenar la bula de Clinton y del grupo Clinton y del grupo Punta Cana Macao. Ustedes tendrán la autoridad, para no decir otra cosa, la autoridad para frenar la bula de estos grupos. Todo lo que han hecho, todo el daño que le ha hecho AES a este país, todo el juego asqueroso con el gas natural. ¿Dónde está esa discusión? ¿Dónde está ese debate? Todavía el presidente de la República decide incursionar, crea los mecanismos democráticos en el Congreso para incursionar en el sistema eléctrico con 2 plantas de carbón, una aberración por el precio, no por la decisión. Todavía toma esa decisión, manda al Congreso un préstamo de 2.041 millones de dólares. Se aprueba en el Congreso y no aparece un banco en ninguna parte del mundo que acoja ese préstamo. Todavía vuelve. Y la CDE ahora gestiona 650 millones de dólares para la misma planta de carbón. Un Estado desacreditado financieramente. No encuentra quien le preste. Convoca pacto eléctrico para conseguir que ese sector eléctrico vuelva y le ponga la mordaza, como se la puso con las plantas a carbón. ¿Dónde se están instalando esas plantas a carbón? En suelo de generadores, de los bichinis. Los mismos que han cogido las presas dominicanas que producen energía eléctrica a 4 centavos y a 3 centavos de dólares y nos la facturan a nosotros a 19 y a 22. Las presas que construimos con nuestro dinero, que construyó Joaquín Balaguer, que construyó Antonio Guzmán, con nuestro dinero. Se la dan a los Beijing, producen energía eléctrica a 3 y a 4 centavos de dólar y se la facturan al Estado Dominicano y a las EDES a 19 y a 22 centavos. Sin poner un maldito chel en eso. Y esta manga de ladrones, con sotana puesta, nos quieren en nombre de su sotana decirnos a nosotros lo que verdaderamente tenemos que hacer. Se acabó. Pueden hacer lo que quieran, pero vamos a enfrentar con lo que tenemos estos abusos. Lo vamos a enfrentar con lo que tenemos, que con la palabra. Y hagan lo que les da la gana. Eric, vamos a otro tema. La policía, el Consejo Policial, vuelve a lo mismo. Repite de curso. Repite. Las materias pendientes no las pasa. Eso fue ayer. Consejo Policial propone la expulsión de agentes y sancionar a otros. Retiro y sanción. Expulsar, poner en retiro y sancionar. Seguimos limpiando la policía, pero esto que está aquí, ¿cómo lo corregimos? Jóvenes Villa Agrícola dicen, pagan para no ser fichados en archivos de la policía. Eso, ¿cómo lo corregimos? General Castro Castillo.
Ustedes siguen votando, votando y votando, limpiando, limpiando y limpiando. ¿Dónde están las inspecciones? En la policía. ¿Dónde están las inspecciones? En la policía. ¿Dónde se detectan los problemas que tiene la policía? ¿Por qué los policías llegan ahí? ¿Por qué hay que expulsar? ¿Por qué hay que sancionar a un policía? ¿Qué estamos haciendo para saber por qué un policía hay que expulsarlo, por qué hay que sancionarlo, después de tenerle un año preparándolo para que salga a trabajar en la protección y en el cuidado de la sociedad dominicana? ¿Cuánto cuesta formar un policía? Ese desperdicio, ¿cómo lo vamos a corregir? Es un fracaso de la autoridad cada vez que usted tiene que expulsar un policía, o expulsar un militar, o expulsar un fiscal, o expulsar un juez. Es un fracaso operativo, entiéndanlo. Hemos dicho esto varias veces. Una policía no puede estar votando agentes cada mes. Algo está mal. Algo está mal. ¿Dónde están las fallas? ¿Dónde están los errores? Y lo he explicado muchas veces. O sea, si usted quiere, busque un método, una metodología. Usted limpió bien. Entonces vamos a inspeccionar. Vamos a inspeccionar para saber dónde están las fallas en el sistema policial. Después que inspeccionamos, podemos detectar. Si detectamos las fallas, entonces podemos resolverlas, corregirlas. Tan pronto resolvamos las fallas, estamos previniendo que otros agentes caigan en el mismo asunto. Pero si seguimos votando sin inspeccionar, sin detectar, sin corregir o resolver, jamás estaremos en condiciones de prevenir. El problema es el generalato de la policía. Ese es el problema. Los mandos policiales, es el sistema penal, la ideología política de la Policía Nacional es el problema. Que entiende que solo votando o matando puede resolver el problema. Es la ideología policial, la ideología política, lo que nos está haciendo daño. ¿Qué hicieron en salud pública? ¿Qué hizo ayer Tati Guzmán Marcelino? Hizo cambios en la arepa del ministerio, hizo cambios. Sacó al de Vinicio Calventi y lo ascendió. Un hombre que crea un déficit de casi 100 millones de pesos y deja ese hospital listo, el hospital Vinicio Calventi, porque coge el dinero para hacer campaña en nombre del presidente Danilo Medina y para él para ser diputado. Oiga lo que estoy diciendo. Deja a Vinicio Calventi en la ruina, porque usó el dinero de la provisión de ese hospital en campaña política personal y para promover la reelección de Danilo Medina. Lo sacan de ahí y ahora lo nombran director general financiero del Ministerio de Salud Pública. El jefe financiero de Tati Guzmán. Es premiar lo peor. Y eso es lo que está haciendo la policía y hace las Fuerzas Armadas. Eso es lo que hace, esa es la lógica de la policía. Lo mismo que ustedes ven en la política, Félix Bautista, secretario de Organización, y Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, y vayan al PRD, que van a encontrar lo mismo, Junior Santos, secretario general, todo eso. Miguel Vargas, presidente del PRD, Quique Antún, presidente del Partido Reformista, y con un fraude ahí en el Banco Nacional de la Vivienda. Y nadie corrige eso. Este es el lastre democrático que tenemos. Una policía que premia lo peor, que está premiando lo peor,
Eso es lo que tenemos como jefatura policial. Los peores oficiales son los que están al mando de las diferentes direcciones centrales de la policía. La gente peor, la gente que se ha vendido a políticos, no la gente que ha acumulado méritos policiales. No son los méritos militares los que se premian los méritos de adulonería y de tapar cosas y de usar los presupuestos para hacer fechorías, como es el caso con los tucanes, que se sacan 14 millones de dólares de la Fuerza Aérea, 14 millones de dólares de la cuenta de la Fuerza Aérea y se traspasan al ejército para robárselo. Y esos son los que se premian. Y a la gente que hace eso es que se asciende a general. Porque la liturgia es esa. Robar es un acto litúrgico en esta ideología política. Hacer lo peor es una liturgia igual que las pandillas. ¿Por qué se premia al pandillero? Por los actos más horribles que pueda cometer. Y se coge y se hace un acto litúrgico, su primera comunión, su bautismo como pandillero. Es para provocar un acto que la sociedad se horrorice. Por eso ustedes ven esa crueldad, porque aquí se está matando. Por eso ustedes ven esa crueldad y no nos entendemos, no nos preocupamos. No, porque eso forma parte del ritual, eso forma parte del ceremonial. Es un acto litúrgico, robar una gran cantidad de dinero. Entonces tú eres mi hijo amado, porque tú eres el mejor ladrón que yo tengo. Y eso mismo está pasando con la policía. Mandan en la policía los mejores policías ladrones, los policías que están mejor entrenados para matar. Esos policías que cuando llegan a su casa y se acuestan y dicen, no puedo dormir, los muertos no me dejan dormir. Esos son los jefes en la policía. Por eso el militar ese retirado volvió y fue encargado de proyectos de las Fuerzas Armadas. Porque es lo peor lo que estamos premiando. Y a nadie le interesa corregir nada. Por eso Alberto Díaz está ascendido. Por sus malas acciones en el Hospital Vinicio Calventi, se le premia ahora designándole director general financiero del Ministerio de Salud Pública. ¿Entienden cómo es que se cuece el pan? ¿Por qué estamos donde estamos? Porque hay una lealtad malentendida. Y el problema no es lealtad, el problema es fidelidad. Lo que nos falta como sociedad es fidelidad a nuestros principios, a nuestros ideales. No lealtad a seres humanos. Y eso es lo que estamos, por eso estamos donde estamos hoy. Nosotros tenemos una policía que nos sirve, unas fuerzas armadas que nos sirven. Y por eso crecen tanto las compañías privadas de seguridad. Por eso es que crecen tanto. Porque hay que desacreditar todo lo que sea institucional y oficial para poder tener privatización de todo lo que son servicios. Por eso la policía no sirve en este país. Porque responde a intereses privados, a intereses particulares de la política. El jefe de la policía no está ahí por sus méritos, está ahí por lo que pueda hacer para contribuir a las arcas de los presidentes. Por eso los bultos de Figueroa Agosto y de Sobeida no llegaron completos. Porque hasta jueces consiguieron bultos. Hasta jueces de las altas cortes recibieron bultos de Figueroa Agosto. Usaré unos segundos para cambiar de bulto. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien.
Busca tu alegría en la farmacia Levapen. Siempre bien. Ay, tenemos un programa paralelo, Albert y yo aquí. Los mercados del petróleo están a la baja y ejercen una fuerte presión sobre la unidad de la OPEP, la Organización para el Asunto del Petróleo, la OPEP. Y ayer, eso fue el martes, y ayer en el periódico Hoy de Hoy, este es el mismo Hoy, aquí sale el colofón. República Dominicana debe prepararse ante eventual fin de Petrocaribe. Todo el que ha visto este programa no le puede sorprender ese titular. Todo el que ha visto este programa por mucho tiempo no le puede sorprender ese titular, porque lo advertimos hace un año. Hemos estado diciendo que es insostenible Petrocaribe, como Petrocaribe. Ahora, como instrumento, como infraestructura para el trasiego de drogas desde Venezuela, es formidable. Pero para lo que fue creado por Chávez, que es para asistir a países a nivel del petróleo, eso tiene una fecha de caducidad muy corta. ¿Dónde está el debate político sobre esto? Esto no lo dije yo lo dije hace tiempo, pero esto lo dijo ahora, ayer, el asesor del ministro de Industria y Comercio, el asesor de hidrocarburos del ministro de Industria y Comercio, fue quien dijo esto. La situación en Venezuela es tan difícil, que el propio Estado mata a un diputado, que el propio Estado venezolano mata a un diputado buscando un revulsivo a nivel de opinión pública. Que facciones del propio Estado venezolano matan a un diputado y a su asistente buscando un revulsivo político en la opinión pública venezolana y no lo consigue. ¿Dónde está el debate nuestro hoy? El petróleo bajó de 106 a 81, $25 por barril. $25 por barril bajó el petróleo. $25 por barril, casi un 23% bajó el precio del petróleo. Aquí ha bajado un 10% la gasolina. Aquí ha bajado un 10% el gas licuado de petróleo. No estoy hablando del 22 que bajó, No estoy hablando del 22. Estoy hablando que si un 10% se ha reducido el precio de los líquidos de petróleo en República Dominicana. Han reducido los precios, las gasolinas, los gasóleos, han reducido de precio. El gas licuado de petróleo ha reducido de precio en un 10%. Ha bajado 11 o 10 pesos el gas licuado de petróleo. Preguntamos, ¿cuánto ha bajado el gas licuado de petróleo? De cara a las bajas del petróleo a nivel mundial. ¿Cuál es el argumento del gobierno? ¿Cuál es el argumento que tiene el gobierno para tener el gas licuado de petróleo a 111 pesos un galón? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no está a 92, 93 pesos el galón de gas licuado de petróleo? Preguntamos. ¿Por qué no está ese precio?
para que ustedes entiendan que no es asunto de oferta y demanda. A pesar de una guerra contra el Estado Islámico, de Estados Unidos contra el Estado Islámico, los poderes políticos mundiales mantienen el control del precio del petróleo. ¿Saben por qué? Porque tienen que aislar a China y aislar a Rusia. Porque tienen que hacer que Rusia se beba su propio gas. Y tienen que aislar a China, que no lo pueda conseguir desde África por el ébola. Y así Estados Unidos, que es quien tiene el control general, el control mundial de los líquidos del petróleo y del gas natural, si no sabían, es Estados Unidos el mayor productor de petróleo y de gas natural del mundo. Porque todas las empresas grandes productoras de petróleo son norteamericanas hoy, gracias a Bush y a Condoleezza Rice. Para que entiendan cuál es la situación. El poder político hoy, mundial, tiene el control de lo que a ustedes los economistas le dicen, no, es asunto de oferta-demanda. No, todas las voluntades son del poder. La economía se mueve como quiere el poder. No es la economía la que mueve el poder, es el poder el que mueve la economía. Y no se quiere entender. Esta ecuación de oferta y demanda no la determina el mercado, porque el mercado es una ficción que ha creado el poder para convencer a la gente. El mercado se mueve, camina a partir de como quiere el poder, porque ningún mercado crea poder. Ningún mercado crea poder, es el poder quien crea el mercado. Y esa ley de oferta y demanda responde a las necesidades del poder. En otro tiempo, el poder hubiera levantado el petróleo a 115, 120. Pero la necesidad que tiene el poder hoy es aislar a China y hacer que Rusia se beba su gas. Porque por encima de las sanciones y de los bloqueos económicos que le han hecho a Rusia, ahora lo ponen en una condición igual que a Venezuela. Igual que a Venezuela. ¿Tú no te quieres portar bien? Bueno, pues vas a tener que beberte tu petróleo. Argentina, ¿qué pasó con Argentina? Lo mismo, con Iberdrola y YPF de España. Ahí está Argentina. Es así que juega el poder. Es así que juega el poder. Y oímos a mucha gente aquí, la crisis del capitalismo. Señores, no jueguen así. Esa no es la discusión. Esa no es la discusión. Porque el marxismo nunca fue político. El marxismo lo hizo político Lenin en Rusia y Mao Zedong en China. El marxismo era un instrumento sociológico, filosófico y político de investigación. Eso es el marxismo, una metodología de investigación. Quien hace el marxismo político es Lenin y Federico Engels en Rusia, y Mao Zedong y sus teóricos grandes, Limpiao y esa gente, es que hacen ese método filosófico y político de investigación, lo convierten en una acción política. Entiendan los juegos del poder. Entiendan cómo se mueve el poder para que puedan analizar y ver lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Sin esas trazas, sin esos instrumentos, es imposible que podamos evaluar lo que nos está sucediendo y formular inclusive soluciones alternativas. El problema del petróleo hoy
a la baja es la baja del poder, no la baja del mercado. Es la baja del poder, porque al poder le conviene bajarlo para hundir, aislar a China y hundir a Rusia. Y colateralmente darle su tablazo al señor podrido de Venezuela. Vamos al último tema del programa de hoy. Antes de ayer tratamos el tema en el programa de la tarde. Antes de ayer el tema del sínodo de los obispos en el Vaticano. El sínodo no es una reunión ni un cónclave político del Vaticano. Igual que los concilios, no son cónclaves políticos. Los cónclaves políticos del Vaticano es con cardenales. Se hacen con cardenales, o sea, de la Iglesia. Lo que es eclesial se resuelve, que es la política de la Iglesia, se resuelve con los cardenales. Por eso el cardenal es un príncipe de la Iglesia. Ellos son los que tratan la política del Vaticano, del Estado, son los cardenales. Los obispos, que son los que deciden en los concilios y en los sínodos, tratan lo que tiene que ver con la doctrina, con la fe católica. Cuando esto salió en el periódico, oí, y lo traté antes de ayer en la tarde, tómalo más cerca, Albert. Sínodo Vaticano debate acogimiento gays, dice ahí. Mucha gente salió a hablar de que la Iglesia había cambiado de opinión. Y decíamos a esa gente que aquí en los medios de comunicación sirven al lobby gay, a la gente que le sirven al lobby gay, en el país, igual que en el Vaticano, igual que en el Congreso de los Estados Unidos, hay un lobby para homosexuales, igual que en la propia Iglesia. Le decíamos a esa gente que le sirve aquí, a eso que llaman derechos sexuales y reproductivos, un grupo de gente que se ha cobijado en la sombrilla de esos derechos, que no son tales, son ficciones jurídicas, porque al aborto no hay derecho, ni a la homosexualidad tampoco hay derecho. Le decíamos a esa gente, antes de ayer en la tarde, que la Iglesia mantenía firmemente su fidelidad al Génesis y su fidelidad a la cristología del Nuevo Testamento. ¿Qué decían los relatores de los tres temas tratados por el sínodo? Que la Iglesia reivindicaba la categoría humana de un homosexual, la categoría de persona. Y decía que el homosexual como persona tenía dones y valores que otorgarle al mundo. Y eso lo tiene todo ser humano como criatura divina. Ahí trabajaban con el Génesis y con la cristología del Nuevo Testamento. Eran fieles a eso. Eso decíamos antes de ayer. Ayer nos alegramos ver esta otra declaración ya de los obispos, precisando lo que habían dicho antes, porque se dieron cuenta que los medios mundiales habían movilizado al lobby gay para que dijera lo contrario, de lo que no se había hablado. Aquí está la respuesta a doña Alicia Ortega y a una serie de personas que desde los medios de comunicación mantienen una lógica de lobby gay. Obispos objetan apertura de la Iglesia
a los homosexuales y divorciados. ¿Ustedes piensan que están reunidos allí 10 periodistas que aquí han, o 10 sociólogos, o 10 politólogos que han cogido la opinión pública dominicana? Esos señores que están reunidos allí, en el lenguaje de la iglesia, se les llama doctores de la iglesia. Gente que ha cogido décadas haciendo teología y haciendo cristología del Nuevo Testamento. No filosofando, haciendo cristología del Nuevo Testamento y estudiando teología. Teología. Quien dirige la Iglesia Católica hoy es un científico. No se equivoquen. Es un científico. Quien salió de esa categoría de papa, Ratzinger, es uno de los teólogos con una de las mentes más preclaras que tiene la humanidad. Ese señor Ratzinger, que mucha gente trató de vituperarlo aquí en este país, por ser alemán. Ese señor, hay que leer lo que él escribía, sus libros. Que no lea sus libros, que no lea las polémicas con el señor Kuhn, otro teólogo alemán, que se disputaba con él la supremacía del pensamiento católico, Hans Kuhn, que no tiene esos libros, no puede entender lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia con el sínodo? Está diciendo, aquí no hay libre albedrío. Aquí no hay libre albedrío. O sea, no hay arbitrariedad ni de los sentimientos ni de los deseos sexuales. Eso es lo que está diciendo la iglesia con esto que acaba de decir. Aquí no hay ese liberalismo que tiene la política, con darle derechos reproductivos donde no hay. Aquí no hay eso. Nosotros no estamos en eso. La iglesia está muy clara. ¿Dónde está la reproductividad sexual de un homosexual, de un matrimonio homosexual? Esa falsa reproductividad que tiene el homosexual la consigue, o sea, cuando adopta a un niño, que es una falsa reproductividad, una reproductividad que se la consigna a la política, no la biología ni la naturaleza. Esa falsa reproductividad que tiene el homosexual cuando adopta un niño, la consigue a expensas de una reproductividad heterosexual. Que se entienda. Y la iglesia no la va nadie a confundir en esto. Hay que leer. Hay que leer lo que han dicho los doctores, lo que han escrito los doctores de la iglesia. Hay que leer a Giovanni Papini. Hay que leer a San Agustín. Hay que leer a los doctores de la iglesia para entender dónde está el sínodo hoy. Esa falsa reproductividad, esos falsos derechos reproductivos de un homosexual que crea la política, que crean sociólogos, politólogos, senadores, diputados. Vayan a la realidad. La iglesia está muy clara. Tampoco permite que se quiera hacer arbitrariedad con el sentimiento sexual o con el deseo sexual. Hoy hay arbitrariedad cuando es la naturaleza la que otorga los sexos. La política no puede otorgar sexo. La política no puede decir quién es macho y quién es hembra. La iglesia está muy clara en eso. La iglesia no es la política. La teología y la cristología del Nuevo Testamento, que es lo que nos toca a nosotros en Occidente, está muy claro en qué cosa es macho y qué cosa es hembra. Y son fieles al Génesis. Varón y macho, varón y hembra, los creó. En las dos escuelas
que redactan en el Génesis, en las 2 escuelas que usa Moisés para redactar el Génesis. La Iglesia está muy clara que no hay arbitrariedad ni en el sentimiento ni en el deseo sexual. Está muy clara en quién es macho y quién es hembra. La política te puede decir a ti que tú eres hembra, siendo machito. Y te puede decir que tú eres macho, siendo una hembrita. Eso te lo puede decir la política. Pero mírate en el espejo, desnudo o desnuda, a ver si tú eres una verdadera hembra. Mira a ver si tú puedes recibir la menstruación, siendo un machito. Y esa dictadura de la naturaleza es lo que reivindica el sínodo de obispos. Y los que no estén de acuerdo, esta mesa está abierta, porque me encantaría discutir estos temas con los líderes de los movimientos y de la gente que apoya todo esto aquí. Vengan sin avisar un día, para que les regalemos al país una buena edificación en cuanto a estos temas, porque sé que la Iglesia tiene un equilibrio difícil para poder discutir estos temas como lo hacemos nosotros en Acción Popular. Nos veremos esta tarde a las 5, y escúchenme, ofrezco las disculpas, pero a veces tengo que tratar los temas desde la política, así, con toda la claridad y toda la llanidad que puedo, porque es pedagogía. Nos veremos esta tarde.